Veamos un circuito resistivo puro. Tenemos un generador de señal acá, de corriente alterna, conectado a los extremos de una resistencia R. Por la ley de Ohm sabemos que va a circular una corriente I sub T. El voltaje instantáneo es igual a V por el seno de omega T. La corriente entonces será voltaje entre resistencia. Sustituyendo la expresión del voltaje instantáneo, tendríamos que I es igual a V seno omega T entre R. Pero la ley de Ohm nos dice que V entre R es igual a I. Por lo tanto, la corriente será igual a I máximo por el seno omega T. Grafiquemos la forma de onda. Para el voltaje decimos que es igual a V seno omega T. Al dibujar, pues, es una onda seno cuya amplitud acá es V. Y la corriente observamos que también varía sinusoidalmente. Entonces, están en fase la corriente con el voltaje, parte del origen, y tiene una amplitud que le hemos llamado I. Un concepto bien importante es considerar la magnitud de la corriente máxima I y del voltaje V, considerarlos como vectores. Vector rotatorio, es decir, aquel vector que está girando alrededor de un punto. Para el caso, a esos vectores se les conoce como fasores. Veamos el diagrama fasorial entonces para voltaje y corriente. Para un instante de tiempo, t cualquiera, digamos que se encuentra el voltaje en esta posición, la amplitud del voltaje. Habrá girado un ángulo omega t. Como decimos que la corriente está en fase con el voltaje, entonces tendremos acá el fasor corriente. Van en el mismo sentido los dos. En conclusión, podríamos decir que la corriente se encuentra en fase con el voltaje en un circuito resistivo. Veamos ahora en qué consiste un circuito capacitivo puro. Si en el circuito anterior reemplazamos la resistencia por un capacitor de capacidad C y se le aplica un voltaje de corriente alterna, va a aparecer acá una corriente también en función del tiempo. Decíamos que el valor de la tensión instantánea es igual a V seno omega T. El valor de la corriente instantánea va a ser esta expresión, omega C por V por el coseno del ángulo. Si están interesados en saber de dónde proviene la ecuación, me lo hacen saber y con gusto preparo un video para demostrar esto, de dónde sale este valor de corriente. Centrémonos entonces a que la corriente viene dado por esa expresión. Vamos a decir que la corriente en función del tiempo será una corriente máxima por el coseno de omega t. Por lo tanto, entonces, la corriente I máxima será omega c por V. Llamemos la ecuación 1. De la ley de Ohm sabemos que la corriente es V entre R. Como ahora estamos en presencia de un capacitor, vamos a definir XC, que es la reactancia capacitiva. Es decir, la oposición al paso de la corriente va a estar representado por esto que se llama reactancia. Entonces, comparando la ecuación IB entre R, para el capacitor será IB entre reactancia, ya no resistencia. Llamemos la ecuación 2. Igualando esas ecuaciones, 1 y 2 tendríamos que WC por B es igual a B entre XC. Se nos elimina B, nos va a quedar que omega C es igual a 1 entre XC.
Como nos interesa XC, entonces XC será el inverso de el producto omega C. Y las unidades para reactancia es ohmio. Como ejercicio, ustedes demuestren que las unidades son ohmio. Tenemos que 1 entre omega C. Omega es radianes por segundo y C faradio. Hacen la conversión y por ahí van a llegar al resultado ohmio. Si no, también me lo hacen saber y en otro video pues vemos las unidades para reactancia. Teníamos que la corriente instantánea era un I máximo coseno omega t. Ya pudiéramos graficar la forma de onda para voltaje y corriente, pero pudiéramos utilizar esta identidad coseno omega t igual a seno omega t más 90. Entonces la corriente nos va a quedar I máximo seno omega t más 90. Si observamos, hay un desfase entonces entre el voltaje y la corriente. Un desfase de 90 grados. Entonces, al graficar el voltaje, decimos es una onda seno que pasa por el origen, al inicio, arranca de 0, pero la corriente ya tiene un valor. Para t igual 0, el coseno de omega t es máximo. Entonces ya hay un valor. Quiere decir que antes ya había iniciado la corriente. Hay un desfase de pi entre 2, o sea, 90 grados. Quiere decir que la corriente va adelantada respecto a este voltaje. Si dibujamos el diagrama fasorial para un instante de tiempo t en el cual ha girado un ángulo omega t el fasor voltaje, la corriente, decimos, ya va adelantada en 90 grados. Entonces, al dibujar vectorialmente, vemos que la corriente adelanta en 90 grados al voltaje. Si nosotros proyectamos este vector voltaje al eje vertical, vamos a tener esta componente de acá que es el valor instantáneo para este ángulo omega t del voltaje. De igual manera la corriente, si proyectamos en el eje vertical, tendríamos la corriente instantánea. Lo importante de esto es, la conclusión es, que para un circuito capacitivo, la corriente está adelantada a 90 grados respecto al voltaje. Veamos ahora un circuito inductivo puro. En lugar del capacitor, vamos a colocar ahora una bobina. Recuerden que la bobina era un conjunto de espiras representadas por este símbolo, donde L es la inductancia del inductor. Se le aplica una corriente alterna. Va a circular una corriente también alterna que le llamamos I sub t. El voltaje instantáneo es V seno omega t. Y la corriente instantánea, por un desarrollo matemático, se llega a que es menos V entre omega L por el coseno de omega t. Si quieren saber de dónde proviene la ecuación, me avisan en los comentarios y con gusto preparo un video para demostrar la deducción de la ecuación. Por el momento analicémosla. Podemos decir que hay una identidad que seno de omega t menos 90 es igual a menos coseno omega t. Escribimos entonces que la corriente será I máxima seno omega t menos 90. Entonces la I será igual a V entre omega L, comparando con la ecuación que teníamos antes. Vamos a definir, así como lo hicimos para el capacitor, definimos la reactancia inductiva XL. Por la ley de Ohm decimos I es igual a V entre R para el caso de una resistencia. Ahora, como se trata de una bobina, será
la corriente igual a B entre reactancia inductiva. Comparando ecuaciones, que está acá la I, será que omega L va a ser igual a XL. Y sus unidades son ohmios. Como ejercicio pueden ustedes demostrar que las unidades son ohmios. Analizando la ecuación I seno de omega t menos 90, al dibujar la forma T onda, tenemos que el voltaje pues varía sinusoidalmente. Inicia de T0 la onda de voltaje. Pero con la corriente vemos que aquí hay un signo menos 90. ¿Qué nos dice eso? Que la corriente va atrasada respecto al voltaje. Quiere decir que 90 grados después va a iniciar la corriente I. Este valor que está acá entonces será de 90 grados. Ahí se ve que hay un retraso. Cuando para t igual 0 empieza acá la onda de voltaje, después de que ha transcurrido pi sobre 2, inicia la corriente. Ahí se ve entonces que hay un retardo en la señal. Para el diagrama fasorial, consideremos que para un instante de tiempo t habrá girado el fasor voltaje una cantidad omega t. La corriente ahora en este caso se atrasa. Por lo tanto, va a ir atrás 90 grados, que está acá. La corriente se está atrasando 90 grados. Y estos dos vectores que están acá giran en el tiempo, acá, en el sentido contrario a las agujas de reloj, pero el desfase que existirá siempre será de 90 grados. En conclusión, podemos decir que la corriente en un circuito inductivo está retrasada 90 grados respecto al voltaje. Esto era lo importante del video, estos tres hechos. En un circuito resistivo, la corriente y el voltaje están en fase. En un circuito capacitivo, la corriente adelanta 90 grados al voltaje. Y en un circuito inductivo, la corriente atrasa 90 grados al voltaje. Ténganlo presente eso, que nos va a servir para desarrollar el circuito serie RLC. Cualquier duda, comentario me lo hacen saber. No se olviden suscribirse al canal. Nos vemos en otra oportunidad.